Listo. Ahí volvemos otra vez a las diapositivas. Ahí está en la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, listos. Entonces, en este momento ya estamos grabando. Entonces, un saludo para todos. Muy buenas tardes. Esperando pues que se encuentren muy bien. La clase del día de hoy es bastante cortica. Recuerden, empiezo a calificar es participación. Entonces, eso es lo que voy a tener en cuenta. Les pido excusas, no he podido revisar todavía la actividad que yo les dejé a ustedes en Classroom, pero espero, no sé la verdad, pero espero que hasta mañana ya pueda para que ustedes tengan sus noticas y si hay algún inconveniente me lo comenten, ¿vale? Ojalá que así sea. Bien, señores, entonces el tema de hoy comienza con el concepto de esfuerzos térmicos. ¿Qué es eso de esfuerzos térmicos? Entonces, porfa, como les dije, necesito que me den la mano, Camila, no sé, los otros compañeros, por favor. Bueno, igual, ya saben ustedes que voy a tener en cuenta participación, entonces, entre más participen, chicos, mejor para ustedes, porque eso es lo que yo voy a tener en cuenta para dar las notas, ¿listo? Y eso incluye en este mismo corte, ¿vale? Entonces, observemos ese gráfico, señores, que está ahí. Me he dado el trabajo de ponerme a hacer yo mismo los dibujitos en AutoCAD como para tratar de que esto quede lo más entendible posible. Entonces, observen ustedes, tenemos ahí un elemento estructural, llámese una viga o una columna, en fin, ¿cierto? Tenemos ese elemento, el cual está sometido, bien sea a cargas de compresión, ¿cierto? O cargas de tracción. ¿Todo el mundo tiene claro los conceptos de compresión y tracción? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, listo, ok. Se supone que todos ya han pasado por estática, ¿cierto? Supongo, ¿no? Sí. Bueno, eso. Si hay algún concepto que no es claro para ustedes, por favor, me paran y me dicen, profe, repítame o recuérdeme qué es esto, ¿vale? Entonces, les estaba diciendo que analicemos esta viga, señores, la cual puede estar sometida a cargas de compresión, en este caso las estoy representando por las líneas rojas, o cargas de tracción, las que estoy representando en este momento por líneas azules. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Vamos a mirar qué le pasa a esta columna, en este caso sería, ¿no? ¿Qué le pasa a esta columna si está sometida a un cambio de temperatura, muchachos? ¿Cierto? ¿Qué le pasa a esa columna? Teniendo en cuenta que los elementos que están representando de color verde son estáticos, están soldados ahí, ¿cierto? Es decir, esto no se puede mover. Entonces, al no poderse, al estar soldados, señores, cuando yo le meto calor, ¿cierto? A esta columna que está aquí, va a tratar de, si le voy a meter calor, pues esto se va a dilatar. Al dilatarse, pues va a tratar como de empujar, ¿cierto? A este elemento que está aquí o a este otro o a ambos, ¿cierto? Y si no los puede empujar, como sería el caso ahorita, no los puede empujar, ¿por qué? Porque está soldado. Entonces, ¿qué va a tratar? Pues, ¿qué va a hacer? Se va a deflectar. Eso dependiendo del material, de lo contrario se romperá, ¿cierto? Se agrietará, en fin. ¿Listos? Entonces vamos a analizar ese efecto. Bien, señores, pues cuando se habla de esfuerzos, en realidad existen principalmente dos tipos de esfuerzos, ¿cierto? Unos que son los famosos esfuerzos térmicos y otros son los esfuerzos mecánicos, ¿cierto? Los esfuerzos térmicos, señores, para mirar la ecuación que rige estos esfuerzos, vamos a partir de una que miramos la semana anterior, que es la famosa dilatación o expansión térmica. Entonces, expansión térmica lineal, ¿cierto? O dilatación térmica lineal. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros partíamos de esta ecuación. Delta L, decíamos que el cambio de longitud era igual a ¿qué? Al coeficiente de dilatación térmica lineal, ¿cierto? Por la longitud inicial, en este caso le estoy representando con L, por un cambio de temperatura, ¿cierto? ¿Qué pasa nosotros si despejamos delta L sobre L sub 0? Pues va a quedar tal y cual como ustedes lo miran aquí en la pantalla, ¿cierto? Bien, señores, entonces a ese despeje de esta ecuación que ustedes ya la conocen, es lo que se le conoce como una
variación de longitud unitaria, ¿cierto? Y se le conoce pues variación de longitud unitaria, y como es producto de un cambio de temperatura, pues se le dice variación de longitud unitaria desde el punto de vista térmico, ya que es igual al coeficiente de dilatación térmica por delta T. ¿Listos? Bueno, pues chicos, no sé, ustedes miran allá si hay gente que quiere entrar. ¿Pueden mirar? Sofía. ¿Aló? Sí, profe. ¿Aló? ¿Qué? ¿Hay gente? ¿Hay gente que quiere entrar ahí de pronto? No, este no pide para así, este no. Ah, pucha, ya sí. Pues qué vaina. Vale, listos. O sea, no tenemos problemas siempre. Listos. A ver, miremos esto. Ok. Entonces, decíamos que hay dos tipos, ¿cierto? El esfuerzo térmico y el esfuerzo mecánico, ¿no? Y entonces, aquí, esta variación, señores, que ven ustedes aquí, se conoce como variación unitaria, ¿no? Variación de la longitud con respecto a la longitud unitaria. Y como esta es producto, repito, de un cambio de temperatura, entonces la vamos a llamar variación de longitud térmica. Bien, respecto a los esfuerzos mecánicos, muchachos, hay algo muy importante. Los que ya están viendo resistencia o mecánica de materiales, ya vieron esta ecuación. Esta es una de las ecuaciones fundamentales de la resistencia de materiales o de la mecánica de materiales, y se la conoce como la famosa ley de Hooke, ¿cierto? Ley de Hooke. Me disculpan que lo escribí con H minúscula. Ley de Hooke, ¿listo? Entonces me dice que el esfuerzo, miren muchachos, así se representa una forma de representar esfuerzo, o un tipo de esfuerzo, es el que ustedes ven aquí, sigma, dice que es igual a ¿qué? A la deformación unitaria, ¿cierto? Por el módulo de Joule, el módulo de elasticidad, también se lo conoce, se lo representa con la letra E. Pues resulta, muchachos, que este módulo de elasticidad es una característica, así como lo es el coeficiente de dilatación lineal, ¿cierto? Así como lo hemos visto como la densidad, en fin, como cada una de esas son propiedades, eso más bien, es una propiedad, perdón pues la palabra y que parece que se repitiera, propia, ¿cierto? De cada material, ¿cierto? Cada material tiene su propio módulo de elasticidad o módulo de Joule. En este caso lo estoy representando con E, ¿cierto? Porque así lo utilizamos nosotros en ingeniería. Sin embargo, si ustedes revisan los libros de física, ellos utilizan la letra Y, Y de yuca, ¿cierto? Mayúsculo. Pero bueno, eso en este caso es lo de menos. Me vine por este lado pues para que vayan relacionando ustedes con sus materias específicas. ¿Listo? Entonces, módulo de elasticidad, ¿dónde lo encuentran? En las tablitas específicamente para cada materia. ¿Ok? Entonces, eso no tienen que calcularlo, eso se los da. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a utilizar esa ecuación y de esa ecuación vamos a despejar, ¿cierto? Épsilon, es decir, la deformación unitaria. Al despejarla, ¿qué obtengo? Que eso es igual a ¿qué? Al esfuerzo, ¿cierto? Sobre el módulo de elasticidad. Módulo de elasticidad, sí. También es importante saber que el esfuerzo, ¿no? Eso también ya los que están viendo resistencia de materiales ya lo han visto. Para los demás, el esfuerzo es igual a la fuerza o carga aplicada, ¿cierto?, sobre el área respectiva. ¿Ok? Si hablamos de la columna que está aquí, pues el área sería esta partecita que en este momento estoy representando yo aquí. ¿Cierto? Esta sería mi área. Entonces, esta fuerza dividida entre esa área, ¿cierto? Aquí mire que es el área de un rectángulo en este caso, es lo que me daría el esfuerzo. ¿Dónde se presentan los esfuerzos? Dentro de un material. Es en la parte interna de un material. ¿Ok? Entonces, estas dos ecuaciones hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué hacemos aquí, muchachos? Vamos a reemplazar sigma o esfuerzo por su equivalente fuerza sobre área y epsilon, que es la deformación unitaria, ¿cierto? La vemos aquí, pero la deformación unitaria también es igual a, ya lo había comentado aquí, ¿no? Es igual a ¿qué? Al cambio de longitud sobre la longitud inicial, ¿listo? Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación, en la ley de Hooke, vamos a reemplazar el esfuerzo y esta
deformación por su equivalente aquí, que es delta L sobre L sub 0. ¿Qué obtengo? Lo que ustedes miran aquí en pantalla. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el mismo despejo que está acá arriba para el esfuerzo térmico. Entonces vamos a encontrar, vamos a mirar a qué será igual delta L sobre L, pero desde el punto de vista mecánico. ¿Cierto? Entonces miramos, mire que delta L sobre L sub 0, o sea, la longitud inicial, que aquí está con L, va a ser igual a ¿qué? A P sobre A multiplicado por, perdón, dividido sobre E, que es como lo ven aquí. ¿Cierto? Y entonces a este delta L sobre L, que es la deformación unitaria, aquí la vamos a conocer como deformación unitaria, pero desde el punto de vista mecánico. ¿Ok? Entonces, aquí lo vemos, miren, tenemos dos ecuaciones importantes a tener en cuenta. Una variación de la longitud respecto a la longitud unitaria, desde el punto de vista térmico, o sea, ocasionada por calor, por temperatura, en fin. Y otra variación de longitud con respecto a la longitud unitaria, pero desde el punto de vista mecánico, ¿cierto? Ocasionada, pues, por los esfuerzos internos o por las fuerzas que se producen, ¿cierto? Cuando esto también se empieza a dilatar. Bien, si nosotros vemos este grafiquito en 2D, nosotros vamos a analizar dos cosas, ¿no? La primera, ¿cierto? Miren ahí las dos gráficas. Entonces, miren, si esta columna, ¿cierto? Por las fuerzas, como están sometiendo, lo llamamos columna, ¿no? Entonces, esta fuerza, llegamos y le aplicamos calor, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Mire, el cuerpo tenía una longitud inicial, ¿cierto? Entonces, al aplicarle calor, ¿cierto? Pues lo más probable es que se dilate. Pero el objetivo de nosotros en este momento para hablar de los esfuerzos mecánicos es, como este cuerpo se encuentra en medio de estas dos placas de color verde que aquí no están dibujadas, entonces, ¿qué pasa? Esto se va a tratar de dilatar, pero, ¿cierto? Perdón, analicémoslo aquí. Esto se va a tratar de dilatar, ¿sí? Disculpen, aquí es el primer análisis. Se va a tratar de dilatar, pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Hacerle unas fuerzas, ¿cierto? En este sentido, miren, así. ¿Con qué objeto? Para mantenerla con la longitud inicial, como estaba en este gráfico de acá arriba, ¿cierto? Como esto no se puede mover, muchachos, ¿cierto? Apenas eso trate de dilatar, internamente, señores, en el material se van a presentar unos esfuerzos, ¿cierto? Que van a contrarrestar esta dilatación, ¿cierto? La dilatación irá hacia afuera, ¿no? A tratar de irse en este sentido, pero entonces van a presentar unos esfuerzos contrarios. ¿Para qué? Para que se siga manteniendo con esta longitud que aparece aquí arriba. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa cuando la temperatura, por el contrario, no se incrementa, sino se decrementa, ¿cierto? Entonces, ¿qué le va a pasar a un material? Pues que el material, ¿cierto? Ya no se va a dilatar, sino se va a contraer. Entonces, miren ustedes, esta es la longitud inicial, es el mismo ejemplo acá, pero entonces aquí le vamos a colocar, no sé, supóngase que no sé, se hace algún experimento aquí y se le mete hielo, no sé, de alguna manera se le está bajando la temperatura, y entonces en vez de dilatarse, ¿qué va a pasar? Que el material va a tratar de contraerse, ¿cierto? Mire, aquí la parte azul y la parte contraída, y entonces va a quedar así. Entonces, la misma cuestión, ¿no? Imagínense que esta columna está soldada, miren, está soldada aquí, y lo mismo en este otro lado, ¿cierto? A estos dos soportes, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a presentar unos esfuerzos, ¿no? ¿Por qué? Porque para que este material se mantenga ahí, él va a tratar de estirarlo, mire. Por eso aparecen aquí unas dos fuerzas en ese sentido. Va a tratar de estirarlo, ¿no es cierto? Pero repito, como se está disminuyendo la temperatura, él va a tratar es de venirse para acá, ¿no? Como está soldado, repito otra vez, como está soldado a estas dos partes, entonces la parte mecánica no va a tratar, no va a dejarlo, no va a querer dejarlo, ¿cierto? No va a querer dejarlo y entonces le va a hacer unas fuerzas en ese sentido. ¿Listo? Bien. Esas cositas son importantes tenerlas en cuenta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces tenemos que, habíamos analizado esas dos ecuaciones importantes. Primero, el cambio de longitud en la parte térmica y el cambio de longitud en la parte mecánica, ¿cierto? Y vemos que como lo que se busca es que la longitud del cuerpo, la longitud inicial se mantenga,
¿Por qué va a pasar eso? Porque recuerden que eso está soldado ahí, no se va a mover, ¿cierto? Entonces, este cambio de variación de longitud, tanto térmico como mecánico, pues va a ser cero. O sea, no va a haber un cambio de longitud en la realidad, ¿cierto? No va a haber. Entonces, listo, vamos a reemplazar este cambio de longitud térmica, lo vamos a reemplazar por su equivalente, y lo mismo vamos a hacer por este. Entonces, el equivalente de esto es es alfa por delta t, ¿cierto? Más el equivalente mecánico, que sería P sobre A por E. Entonces, decimos que eso es igual a cero, ¿por qué? Por lo que les estoy comentando, recuerden que eso está soldado, o sea, no se va a incrementar ni se va a disminuir las dimensiones de nuestro cuerpo, pero internamente, eso sí se va a someter a unos esfuerzos bastante graves dependiendo de ese cambio de temperatura, entre otras. Despejamos de aquí, muchachos, P sobre A. Entonces observen, miren, que en este caso esto, al pasarlo al otro lado, queda negativo, ¿cierto? Despejamos P sobre A, ¿y qué nos queda P sobre A? Nos queda igual a menos el E que está aquí, lo pasamos acá, miren, me queda menos E, que es el módulo de elasticidad, o módulo de Young, alfa y delta T, ¿cierto? ¿Qué es P sobre A? Pues P sobre A, señores, ya lo habíamos visto, es el esfuerzo, en este caso, térmico. ¿Y por qué es el esfuerzo térmico? Miren, porque es un esfuerzo, chicos, que contempla la variación de la temperatura. Contempla también el módulo de dilatación lineal en este caso, y contempla también el módulo de elasticidad de un cuerpo, de un sólido generalmente, ¿ok? Porque pues está hecho de materia, ¿ok? Entonces tiene que considerarse esas situaciones. Entonces, a estos señores que ustedes miran aquí es a lo que se le conoce como el famoso esfuerzo térmico. Bien, esfuerzo térmico, deben tenerlo en cuenta. A partir de esta ecuación, señores, surgen dos importantes consideraciones a tener en cuenta con base en esta gráfica. La primera dice que si la temperatura disminuye, entonces miren aquí, la temperatura disminuye, ¿no? Entonces, delta T va a ser negativo. Ojo, la ecuación es esta, ¿no? Entonces, ojo, dice, si la temperatura disminuye, esta barrita que estaba aquí va a tratar de disminuir su longitud. Entonces, esta delta T pues es negativa, ¿cierto? Y por ende, mire, si delta T es negativo, con este negativo de aquí, me queda positivo. ¿Qué quiere decir? Que para que no disminuya las medidas, yo tengo que aplicarle un esfuerzo así. Y este esfuerzo hacia afuera se conoce como esfuerzo de tensión, o también se lo llama esfuerzo de tracción. Lo normal, o lo que la mayor parte de gente conoce, es con el nombre de esfuerzo de tensión, pero se lo conoce también como esfuerzo de tracción. ¿Listo? Cuando es la flechita hacia afuera, esto se llama esfuerzo de tracción. Ahora, ¿qué pasa, cierto, en el otro caso? ¿Cuál es el otro caso? Entonces, cuando la temperatura aumenta, ¿qué le pasa a delta T? Mire, delta T se incrementa, ¿cierto? Y si aumenta, pues la diferencia de esa temperatura va a ser positivo. Entonces, si esto es positivo, positivo por menos me da negativo. ¿Qué quiere decir? Que para que este elemento estructural se mantenga con esta longitud L, como se va a tratar de dilatar, yo debo hacerle un esfuerzo en este sentido. ¿Hacia dónde? Hacia adentro del elemento. Como es hacia adentro, señores, este esfuerzo se conoce como esfuerzo de compresión. ¿Hasta ahí está bien, chicos? ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Vale, vale. Señor, Ok. Sí, Ok, profe. listo. Bueno, ok. Escucho voces agradables. Muy bien. Listo, señores. Entonces, si es Déjenos así, copiar, profe, las notas. ¿cómo dice, perdón? Si nos puede dejar copiar las notas. Por supuesto que sí, hombre, no hay ningún problema. Solamente hábleme para yo entenderlo, no se preocupe. Hágale, pero por favor, me dice, listo, profe, ya. Sáquele fotico también, en fin, ¿no? ¿Qué es de tu hermano, compañero? ¿Bien, bien? Sí, bien nomás, estamos. Me lo saluda yo. Bueno, ya, profe. Vale. Bien, señores, entonces, por favor, necesito que hagamos este ejercicio.
me dan el resultado. ¿Listo? Por favor, muchachos, yo les pido un favor, ¿vale? No sé, ustedes por las notas es por lo que menos deben preocuparse. Me refiero a las notas, calificaciones, ¿no? Preocúpense, como digo ahorita, es por aprender, chicos, ¿vale? Yo la verdad, para mí es un aliciente. Yo, si los veo que están ahí conmigo, muchachos, pucha, pasan porque pasan, ¿sí me entienden? Pero si yo veo que ustedes no están acá, hermano, olvídense, ahí sí no hay nada que ver, ¿vale? Listo. Entonces, miren, señores, ahí tenemos. El ejercicio dice, un cilindro de aluminio de 10 centímetros de longitud. Aquí está, ¿verdad? 10 centímetros de longitud. Con área transversal de 20 centímetros cuadrados. Aquí dice que esta área ya me está diciendo, mire, con este gráfico me está diciendo qué tipo de elemento es eso. ¿Es una viga rectangular? ¿Es una viga triangular? ¿Qué es eso? Un cilindro. Exactamente, cilindro. esto es un cilindro, mírenlo, un cilindro. Está dando el área del círculo. Ajá, exactamente, miren, ¿no? Muy bien. Entonces, mire, todo eso es información, chicos, eso es información importantísima, ¿ya? Entonces dice, con un área transversal de esto, se usará como espaciador entre dos paredes de acero. O sea, que aquí hay una pared y aquí hay otra pared. Me imagino que ellos lo que van a hacer, no sé, no lo he leído el problema totalmente, me imagino que lo han de soldar aquí y lo han de soldar aquí para, en varias partes, asumo yo pues que han de colocar estos espaciadores, ¿cierto? Entonces, ojo, de aquí para acá hay una pared, de aquí para acá hay otra pared. Entonces, para conservar o para mantener la distancia siempre de 20 centímetros, me imagino que están colocando estos espaciadores. ¿Listo? Dice, a 17.2 grados centígrados, el cilindro apenas se desliza entre las paredes. O sea, cuando está a esa temperatura de 17.2, medio ahí, usted lo trata de mover, ¿cierto? Medio ahí lo trata, se puede medio ahí resbalar, ¿no? Deslizar. Dice, si se calienta a 22.3 grados centígrados, la pregunta es, ¿qué esfuerzo habrá en el cilindro? ¿Y qué fuerza total ejercerá sobre cada pared, suponiendo que las paredes son perfectamente rígidas y están separadas por una distancia constante? ¿Ok? Entonces, bueno, primero que todo, ¿qué le va a pasar a este cilindro en ese momento? De acuerdo al texto que está ahí. Este espaciador va a tratar de dilatarse. Eso, a dilatar o a contraerse. Se va a dilatar. Se va a dilatar, muchachos. Bien, chicos, muy bien, se va a dilatar, ¿cierto? Porque se está incrementando la temperatura, miren, ¿cierto? Se está incrementando. Entonces, ¿qué le debo hacer yo para que eso no se dilate? No, yo no. Internamente, ¿qué va a pasar? Para evitar que esto se dilate por el aumento de temperatura, ¿qué le va a pasar internamente? ¿Van a aparecer unas fuerzas como hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. Hacia adentro. Exactamente, para contener esa dilatación. ¿Perdón? ¿Estamos bien? ¿Sí, no? Sí. Bueno, entonces, los datos. ¿De dónde sacan este E? Como les dije, esa es una tabla, muchachos. Material. Exacto, de cada material. Característica. Una característica propia de cada material. Entonces vamos y buscamos, por ejemplo, en este caso, eso dice que es de aluminio, vean. El cilindro es de aluminio. Entonces toca ir al material aluminio y mirar cuánto vale. Aquí el problema, yo ya lo tengo, dice que vale 7.0 por 10 a la 10 pascales. Esto viene en unidades también de esfuerzo, ¿cierto? Pero son las unidades como tal, pues así nomás. Alfa. ¿Ese coeficiente es el mismo, digamos, a cualquier temperatura o...? Depende del material. Ahora miramos una tablita, por ejemplo, para el agua. ¿Cuál? ¿El E? El E sí, el E, no, el E varía, no es con la temperatura, sino varía es con el esfuerzo que se esté haciendo, ¿cierto? Eso varía con el esfuerzo, eso no depende de la temperatura, el E. ¿Listo? Si sea cualquier material, es el mismo valor, digámoslo así, en cualquier estado en que esté. Sí, o sea, sí, el E sí, ojo, el E, que es el módulo de elasticidad, depende solamente del material. ¿Y de qué exactamente del material? Depende del esfuerzo que se esté haciendo. ¿Cómo se encuentra el E? El E, para encontrarlo, se traza, se hace unas pruebas a cada material, se coge una probeta
y esa probeta se le aplica diferentes cargas, ¿no? Se le va aplicando cargas, ¿cómo se llama eso? Cargas, y ¿cómo le digo? Cargas lineales, ¿cierto? Se va, por ejemplo, 20, 30, 40, 50, 60, ¿cierto? Se le va aplicando cargas y se va mirando, para eso existe una máquina especial, y se va mirando ahí la deformación internamente que se va presentando. Luego se grafica ese esfuerzo versus la deformación, ¿cierto? Y ahí me da una gráfica. De esa gráfica yo obtengo ese E. Entonces, vuelvo y le repito, el E no tiene que ver con la temperatura. El E tiene que ver es con las características internas de cada material, ¿ok? Y es propio para cada material. Entonces, el acero pues tendrá su E muy diferente a este y así. El alfa, que es el módulo, que es el coeficiente de dilatación o expansión lineal, ¿cierto? Ya ustedes ya saben dónde obtenerlo. Ustedes tienen ya la tablita porque hicimos un ejercicio la semana anterior, ¿cierto? Entonces dice que para el aluminio vale 2.4 por 10 a la menos 5, bien sea grados Kelvin o grados centígrados, ¿no? Y la diferencia de temperaturas, pues la obtengo de aquí, ¿no? Miren, me está diciendo que la diferencia de temperaturas es 22.3 menos 17.2. ¿Cierto? Que ahí me da 5.1 grados centígrados. Pregunto, al pasarla a grados Kelvin, ¿cuánto me da, muchachos? La ecuación, ¿cuánto me da? Esa diferencia de temperatura. Lo mismo. Lo mismo, perfecto, lo mismo, ¿cierto? Recuerden que entre grados centígrados y grados Kelvin no hay variación, es exactamente lo mismo. Muy bien, entonces lo que me está pidiendo el problema es hallar el esfuerzo, muchachos, en el cilindro, ¿cierto? El esfuerzo que se produce y decir qué tipo de esfuerzo es. Entonces, por favor, encuéntrenlo y ustedes me dicen si es un esfuerzo de compresión o de tracción. Recuerden que este signo es parte de la ecuación. ¿Listo? Ustedes, al encontrar la diferencia de temperatura, ya sabrán si es de compresión o de tracción. Coméntenme. Si la respuesta es negativa, me va a dar que es un esfuerzo de compresión. Si la respuesta es positiva, me va a decir que es un esfuerzo de tracción o de tensión. Les doy 2 minuticos, muchachos, para que entreguen esa respuesta. Rey. ¿Qué me dirán? Menos 1.224 por 10 a la 6. ¿Cuánto le da? Menos 1.224 por 10 a la 6 en compresión. En compresión. Sí, en compresión. Esperen, voy a ver si está por aquí. Ah, sí, aquí está. Porfa, repítame, por favor, qué pena. Repítame el resultado. Repítame, por favor. Es 8.568 por 10 a la 6. Correcto. ¿Negativo o positivo? Negativo. Negativo. Eso quiere decir que es un esfuerzo de ¿qué? De tracción. Compresión. Compresión, muy bien. Es un esfuerzo de compresión, ¿cierto? Ahora miremos la lógica, ¿no? Mire, recuerde que al aumentar la temperatura esto va a tratar de dilatarse, va a tratar de mover a este muro para acá y de moverlo para allá. Pero como esto está soldado, muchachos, eso no lo va a permitir. Entonces internamente el material va a tratar de hacer un esfuerzo para acá y un esfuerzo para acá, ¿sí o no? De compresión, efectivamente. Muy bien, chicos, esa es la respuesta, ¿ok? Aquí no está resuelto en las diapositivas, pero lo estoy revisando acá con el libro. Efectivamente, eso es. La siguiente pregunta dice, ¿qué esfuerzo habrá en el cilindro y qué fuerza total ejercerá sobre cada pared? ¿Cómo encuentro la fuerza, chicos? Este esfuerzo lo multiplicamos por el área. ¿Cómo dice? Por el área. Ese esfuerzo lo multiplicamos por el área. Exactamente. Si se acuerdan ustedes, ¿sí? Habíamos dicho nosotros aquí en esta diapositiva, miren, que esfuerzo es ¿qué? Es P sobre A, miren. Fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces, efectivamente, lo que tenemos que hacer aquí
es despejar despejar la fuerza de esa ecuación, ¿cierto? Y encontraríamos que eso es fuerza, mira, ahí está, esfuerzo es igual a fuerza sobre área, de ahí despejamos la fuerza, y eso me da, ¿cuánto? Señorita Yandar, coménteme, ¿cuánto? Pero, profe, que no encuentro la calculadora. ¿Cómo sigue usted? ¿Está mejor? Profe, los centímetros los tenemos que pasar a metros. ¿Cómo? Coménteme. ¿Y metros tenemos que pasarlo a metros? Sí, claro, sí, deben pasar los metros. Menos 17.136. Menos 1.71 por 10 a la 6. Menos 1.71 por 10 a la 6. Ahí hay Sí. un error en la potencia. Revise eso, menos 1.71 está bien, pero revise la potencia, por favor. Ah, es a la 5, perdón. No. ¿No? El esfuerzo está bien, ¿no? Dijimos que es menos 8.6 por 10 a la 6. Pero el área es la que tienen mal. Es algo de aquí que hay unos chicos que quieren entrar. Profe, ¿no es menos 1.72 por 10 a la 10? Por 10 a la 10, no. Sería, a ver. Revisen, tranquilos que yo los espero. Entonces es que no estoy viendo aquí esa... ¿Cómo hago para darles entrada a estos chicos? Luis Botina, ¿ya estás aquí en la clase? Sí, profe, sí. Y entonces, ¿qué será que aparece aquí, Ole? No, ya. Listo. 720. ¿Cuánto dice? Miremos el área. Revisen el área, chicos, ¿vale? ¿Cuánto les da el área? Recuerden que son 20 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces eso, para pasarlo a metros cuadrados, tendrían que dividirlo entre 10.000, ¿no? O sea, entre 100 metros cuadrados. Menos 17.136. ¿Punto 136? Sí, señor. Menos 17, no. 136. Vamos a ver. Menos 17. Por 10 a la 3 sería ahí, sí. Menos 1.7 por 10 sí. a la 4. Ese está bien. Y lo que dijo el compañero sí estaría bien. Menos 17 por 10 a la 3 sería lo mismo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, da eso. Menos 1.7 por 10 a la 4. ¿Ok? Esa sería la fuerza, chicos, que habría que hacerle, o que internamente, pues, ¿cierto? Se hace cuando se presenta ese esfuerzo de compresión aquí. ¿Ok? Bueno, eso para que lo vayan teniendo en cuenta. Sigamos. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces verán, ya hemos visto el concepto de temperatura, hemos visto lo que son dilataciones, ¿cierto? Dilatación lineal, dilatación superficial, dilatación volumétrica. En este momento estamos viendo los conceptos relacionados con los esfuerzos, ¿cierto? Principalmente esfuerzos térmicos, ¿ya? Pero los cuales también tienen que ver con los esfuerzos mecánicos. En este momento
vamos a complementar los conceptos el concepto de temperatura con el de calor, ¿sí? Entonces, para eso miremos este gráfico, señores, también lo hice aparte. Entonces, analicemos, muchachos, esta analogía que estoy haciendo yo aquí, ¿no? Observen ustedes ahí, hay dos tanques, miren, hay dos tanques. El uno tiene fluido hasta la altura H1 y el otro, pues, recién se está llenando, ¿no? Tiene un poquito de fluido, llámese agua, lo que sea. ¿Listo? Aquí hay una llavecita. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Que cuando usted abre esta llave aquí, esta válvula, ¿qué pasa, señores? ¿Qué pasa cuando se abre esta válvula? Mire que están iguales, son el mismo tanque. ¿Cierto? Empieza a pasar el fluido. ¿Por qué empieza a pasar? Muy bien, ¿por qué empieza a pasar? Por la presión, ¿no? Vea, mire que la Por presión, la presión aquí, atmosférica. pero mire que la presión que está aquí es la misma que está acá, porque están abiertos. ¿Qué más pueden? Ahora, no está mal lo que están diciendo, ¿listo? Pero en este momento no es esa la razón específicamente. Va a llegar a un equilibrio. Miren aquí, señores, si se dan cuenta, hay una presión adicional, que es ¿cuál? La presión hidrostática. Exacto, la presión hidrostática. ¿Producto de quién? Gamma por H1. Ajá. ¿Sí se dan cuenta? Gamma por H1. ¿Y hasta dónde va a continuar pasando, muchachos? ¿Hasta qué punto? Hasta que queden en la misma altura. ¿Sí se dan cuenta, chicos? H1 quedaría igual. Hasta que este H1, correcto, baje, muy probablemente hasta la mitad, me imagino. Sí, muy probablemente. Esto va bajando y esto va subiendo, ¿cierto? En el momento en que las alturas son iguales, en ese momento para. ¿Por qué estoy utilizando esto que es hidráulica para explicar lo que es calor, chicos? Porque miren. ¿El calor pasa lo mismo? Exactamente, muchachos. Cuando dos cuerpos están en contacto, se transmite el calor hasta quedar con la misma cantidad de calor. Exacto. Entonces, eso. Entonces, miren, observen esto, ¿no? Vamos a hacer el comparativo. Entonces, ¿cómo sería si esto fuera calor? Entonces, ¿cómo se transporta el calor? O ¿cómo se transmite? La palabra más técnica, ¿no? El calor se transmite. No necesariamente, eso ya lo vamos a ver más adelante, se van a dar cuenta que no necesariamente. Pero ¿cómo se transmite? De un cuerpo que está a más temperatura, en este caso imaginémonos que la temperatura la estamos representando con esta altura, miren, se transmite desde un cuerpo que está a más temperatura hacia un cuerpo que está a menos temperatura, que aquí lo representamos aquí con esta H, miren. Todo, muchachos, se lo puede, cualquier cosita, muchachos, lo podemos representar con este gráfico también. ¿Listo? Entonces, ¿se va a transmitir hasta cuándo? Así como lo dijo el compañero, hasta que los niveles de energía, en este caso la temperatura, supongamos aquí, que H1 supongamos que es la temperatura, hasta que los niveles de energía sean iguales, ¿cierto? Sean iguales, ¿ok? Entonces, miren, para que haya transferencia de masa, en este caso fluido, se necesita que haya un desnivel, ¿cierto? Desnivel de fluido. O sea, una diferencia de fluidos, de alturas. Para que haya transferencia de calor, ¿qué se necesita? Que haya una diferencia también, no de alturas, sino de temperaturas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definimos la temperatura? Como un nivel de energía, un nivel energético. ¿Cierto? Mire, como aquí, un nivel, ¿cierto? De fluido. Mire. Lo mismo, la temperatura es un nivel de energético. ¿Cierto? Entonces, si podemos ver aquí, mire, esta altura la tenemos en cuenta en un cuerpo que está en reposo, mire, está quieto ahí, ¿sí o qué? ¿Ya? El fluido que se está moviendo, la masa de este fluido, está en movimiento, miren, ¿cierto? Entonces se habla de que pues esta cantidad o caudal que está aquí, chicos, este caudal empieza a circular hasta acá, ¿listo? Cuando ya los niveles se igualan, ese caudal desaparece, ¿sí o no? Ya no hay, usted ya no puede hablar de caudal, porque caudal es ¿qué? Es flujo de fluido en unidad de tiempo, ¿sí o no? Pero entonces, como ya no hay flujo, pues ya no hay caudal, ¿sí o no? Ya podemos hablar es de volumen,
¿cierto? Y ese volumen tiene que ver con esta altura. ¿Por qué doy todas estas explicaciones, muchachos? Porque es lo mismo lo que pasa con la parte de calor, miren. Entonces, para que haya movimiento de calor, perdón, para que haya movimiento de energía, ¿cierto? Se necesita una diferencia de temperaturas, que es lo que estamos diciendo, ¿ya? Y esa energía en movimiento, señores, es lo que se conoce con el concepto de calor. Ojo, la energía en movimiento, pero solamente se le da el nombre de calor cuando esa energía, producto del movimiento, ¿cierto?, es ocasionada por una diferencia de temperaturas. Si ese calor es ocasionado por otros tipos de variables, no sé, ¿cierto?, ya no se llama calor, ya tendrá otro tipo de nombre, esa energía en tránsito o en movimiento. Pero cuando está en movimiento, se está pasando el calor de un cuerpo a otro por efectos de una diferencia de temperaturas, ¿cierto? A eso se le llama calor. ¿Listo? ¿Listo? O energía en tránsito. Bueno, aquí lo vamos a definir mejor. Entonces dice, cantidad de calor se la representa primero con la letra Q, ¿cierto? Y es la transferencia de energía de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura, ¿cierto? También cuando la energía se está transfiriendo, también se la conoce no solamente como transferencia de energía, sino también como flujo de calor, mire, flujo. Claro, se está moviendo, mire, flujo de calor. ¿Listo? ¿Y a qué se le dice propiamente calor? Calor es eso, es la energía en tránsito, energía transferida, mire, energía en movimiento. A eso se le dice calor. ¿Listo? Entonces recuerden que se le representa con la letra Q. Ahora, ¿cuáles son las unidades normalmente que se emplean para el calor? Entonces ustedes las han escuchado. Se habla, por ejemplo, de las calorías o kilocalorías también, pero esas son unidades no muy usadas, la verdad, por nosotros, los ingenieros. ¿Ya? Son unidades muy pequeñas, primero que todo. Se las utiliza mucho en la medicina, en nutrición, ¿cierto? En la parte de deportes. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno va a hacer deporte, te dice, uy, tenemos que quemar tantas calorías, ¿cierto? Entonces están hablando de esas unidades, calorías, ¿cierto? Para nosotros, la unidad en el sistema internacional más utilizada es el julio, ¿cierto? El julio. Y dice que una caloría es igual a 4.186 julios, ¿cierto? Como la caloría es una unidad muy pequeña, pues se utiliza también su múltiplo, ¿cierto? Su múltiplo, ¿no? No submúltiplo, sino el múltiplo, pues, ¿cierto? Que una caloría es igual a 1000 calorías, ¿cierto? Lo que sería, pues, en julios, sería multiplicado por 1000 el anterior valor, 4186 julios, o 4.18 kilojulios. En el sistema inglés, chicos, lo mismo que en el sistema internacional, pues, en el sistema internacional utilizamos el julio, en el sistema inglés utilizan el BTU, ¿cierto? Unidad térmica británica, ¿cierto? Unidad británica de temperatura, en fin, se la conoce así, ¿listo? Unidad térmica, ¿cierto? Unidad térmica británica también se la conoce, ¿listo? El BTU, ¿ya? Y eso es igual a, como ven ustedes en pantalla, a 252 calorías o a 1055 julios, ¿listo? Entonces, esas son una de las unidades pues, que más se emplean cuando se habla de calor. Cuando se habla de temperatura, ya sabemos que las unidades son los grados, centígrados, Kelvin, Fahrenheit, Rankine. ¿Listos? Bueno. Bien, señores, aquí vemos un gráfico bien interesante. ¿Qué observan ahí? Miren, hay un recipiente, ¿cierto? Con agua, supóngase que es con agua. Y resulta que se le colocó, este es un experimento que lo hizo, si no estoy mal, fue Joule, ¿cierto? Entonces llega y le coloca dentro del recipiente un eje con unas paletas, ¿listo? Le ató a ese eje un rodillo con una piola, supongamos, ¿cierto? ¿Ya? Y así como lo ven ustedes, él puso a girar estas paletas dentro del agua. Y observó, después de muchos experimentos, ¿cierto?
que al ponerse a girar, estas paletas hacían que se incrementara la temperatura en el fluido. Por eso ven ustedes aquí un termómetro, miren, ¿cierto? ¿Cómo así? Muy probablemente cuando hizo esos experimentos, la observación tiene que haberse llevado a cabo durante muchos experimentos y tiene que haber sido pues a condiciones muy específicas, ¿cierto? Porque muy probablemente el cambio de temperatura fue muy poco, ¿cierto? Pero él observó que se incrementaba la temperatura, ¿cierto? La conclusión de él fue que estas paleticas lo que hacían, señores, era adicionarle energía. Mire, como está en movimiento, energía en movimiento. ¿Y qué era lo que hacía? Mire, el ejemplo de aquí arriba. Cuando hay diferencia de temperaturas, empezaba a transmitirse calor. Entonces, esto le incrementaba la temperatura, ¿cierto? Mire, aquí está el manómetro, ¿ya? Y el agua se calentaba, ¿ya? Entonces, él dijo, bueno, si eso es así, ¿ya? Este calor también se lo puede obtener, ¿cierto? Si yo cojo y le coloco una hornilla, pues pongo a calentar esta agua de alguna manera, ¿cierto? Puedo obtener que se eleve la temperatura aquí, ¿cierto? Entonces, con base en esos dos experimentos, fue que se encontró la ecuación que ahorita en un momento la vamos a mirar. Ya vamos a mirar eso. Bueno, algo importante, chicos, es lo siguiente. Para nosotros, lo que ya les había dicho, las unidades desde el punto de vista de ingeniería, que son importantes a tener en cuenta, son los joules, ¿cierto? Esa es la clave para trabajar nosotros cuando hablemos de calor, ¿listo? Al igual que cuando se habla de otros tipos de energía, el joules también se lo utiliza para hablar de energía en transferencia por motivo de temperaturas llamado calor. Entonces, ¿cómo se entiende la caloría? La caloría se entiende como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua, ¿cierto? Entre el rango de 14.5 a 15.5 grados centígrados. La cantidad de calor, ojo, una caloría es calor, ¿cierto? Necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados centígrados. ¿Listo? Ya sabemos que kilo es 1000, entonces kilocalorías serían 1000 calorías. Entonces lo que les había dicho, ¿no? Mire, eso se lo utiliza más en la parte de nutrición, ¿no? Entonces en nuestro campo casi no lo utilizamos. En el mismo sentido, ¿cómo se define una unidad térmica británica o BTU? Entonces, como sabemos, eso es en el sistema inglés y se define como la cantidad de calor. Es lo mismo que la caloría, ¿no? Cantidad de calor. Pues cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua, ¿cierto? En 1 grado Fahrenheit, ¿cierto? En el rango de 63 a 64 grados Fahrenheit, ¿cierto? Todo esto, mire, la definición de eso siempre es en 1 grado. La cantidad de calor que se requiere para cambiar, ¿cierto? 1 grado de temperatura, ¿cierto? Acá, de 1 gramo, ¿cierto? Y acá es de 1 libra. Esa es la definición de esto. Estos conceptos, chicos, por favor, guárdenlos, ténganlos presentes. Si quieren ese parcial sacarlo con buenas notas y toda la cosa, muchachos, por favor, estas definiciones, pilas ahí. Yo ya les estoy diciendo, mire, estas son preguntas que les va a salir a ustedes. Entonces, por favor, pilas. Son conceptos muy elementales, muy sencillos. ¿Listos? Déjenme tomar la foto, profe. Sí, señor. Tranquilos, dígame, si voy rápido me dicen, no hay problema. Ya vamos a acabar, muchachos. Me dicen, ¿vale? Listo. Bien. Ya. Okay. Bien, cuando se habla de calor, señores, hay otros términos que se deben tener en cuenta.
Como les decía, muchachos, no sé, esto es muy, muy chévere, ¿no? Son historias, son cuenticos que hay que ir armando poco a poco, ¿no? Entonces aquí aparece un nuevo concepto que es el famoso calor específico, ¿no? Entonces el calor específico, ya en forma de ecuación, resulta así como lo ven ustedes ahí en la pantalla, es igual a ¿qué? Al producto de la masa por C por delta T. Entonces, ¿qué es C? ¿O cómo es esta cosa? Entonces, observen, pues ya haciendo los diferentes experimentos, ¿no? Los que estuvieron trabajando en esto, dijeron, no, que el calor es proporcional, ¿cierto? El calor es proporcional a la masa y al cambio de temperatura que se da ahí. Si hay un cambio de temperatura mayor, pues habrá mayor transferencia de calor, mayor energía transferida. Y si hay un cambio menor de temperatura, un delta T menor, pues habrá un menor calor transferido. Y lo mismo, si hay una masa grande de sustancia, ¿sí? Se requerirá mayor calor, mayor energía a transferir para cambiar esa temperatura y viceversa. ¿Ok? Entonces, como era una proporción, esa proporción al convertirla en igualdad, ¿cierto? Aparece aquí este nuevo elemento, este nuevo factor C. ¿Ok? Ya les voy a decir que es ese C. Entonces, observen. Yo tengo una taza de café, pongámoslo ahí, ¿cierto? Entonces, para poderla calentar, yo tengo que adicionarle sí, tengo que buscar, meterle calor, ¿cierto? Para que se caliente. Entonces, si tengo 2 tazas de café, pues hombre, como la masa se duplica, perdón, como la masa se duplica, entonces observemos la ecuación, miren. Para una masa de café M, ¿cierto? Pues yo le adiciono una cantidad de calor Q. Pero si tengo 2 veces M, pues obviamente tendré que aplicarle 2 veces calor, 2 veces la cantidad anterior que le apliqué, tengo que aplicársela acá, ¿cierto? Muy sencillo esta parte, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se llama este C? Este C se lo conoce como calor específico, ¿listo? Calor específico se llama este C. ¿Listo? Y traigo aquí como referencia nomás el calor específico del agua, que es uno de las sustancias pues, que más se utiliza y con las que más se hicieron experimentos, y que es bueno que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que el agua es el fluido líquido más abundante de la naturaleza, ¿no? Entonces, Esa es también sería una importante. constante, ¿no? ¿Perdón? Esa C también sería una constante que la encontramos en tablas. Eso. Muy bien, chicos, por favor, pregunten. Correcto. Eso. Esa C es un valor, así como lo tocamos ahora rato, también es una propiedad, chicos, que es netamente propia de cada sustancia, de cada material sólido, líquido, gaseoso. Eso es propio. Y ese se encuentra en tablas, correcto. ¿Ya? Repito, aquí solamente traje eso y esta curvita para que ustedes la miren, ¿no? Esta es propia, repito, de cada sustancia, sin embargo, esta sí varía con la temperatura, como se pueden dar cuenta ustedes aquí, miren. ¿Cuáles son sus unidades? Unidades de energía sobre unidades de masa por unidades de temperatura, ¿cierto? Entonces, la capacidad... ¿Sí? Coménteme. ¿Qué me iba a preguntar? ¿Nada? Bueno. Entonces, miren, importante aquí, miren, ¿cierto? La variación, pues se dan cuenta ustedes que no es muy grande tampoco, ¿no? Miren, de 0 a 100 grados centígrados, mire, varía desde 4200 hasta 4800, ¿qué? 4180 hasta 4200. Miren que no es mucha la variación que tiene esto, ¿cierto? Entonces prácticamente es constante. Mire que el rango es un poquito grande, ¿no? De 0 a 100 grados centígrados, mire, ¿cierto? Esta C, el calor específico, es prácticamente constante. Y repito, depende de la temperatura y depende de cada material. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, por favor, calculadoras y empecemos a desarrollar. Vamos a hacer 2 ejercicios reales. Eso es bonito, muchachos, estos ejercicios, hacerlos y ahí mismo, elevarse, ¿cierto? Empezar a pensar, a ver cómo será esto. A ver, imaginémonos en la práctica, ¿cómo sería esto? Entonces, ¿listo? Espere que le dé un poquito de gripa, chicos, y empiezan ustedes a hacer el análisis. ¿Sí? Mentiras. Ahorita, sin que les dé gripa, ya pueden ustedes analizar esto.
Produciendo un cuadro de gripe, dice, un hombre de 80 kilogramos, ¿cierto? ¿Qué será 80 kilogramos, chicos? La masa. Masa. La masa. Recuerden, pero recuerden que a nivel de la superficie terrestre, la masa y el peso se los podría tomar como lo mismo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues sería la masa. Dice, un hombre de 80 kilogramos tuvo una fiebre de 39 grados centígrados. En vez de la temperatura normal, ¿cuál es la temperatura del cuerpo normalmente? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? 37. 36.5. Entonces dice, en vez de la temperatura normal de 37 grados centígrados, está dentro del rango, dice, ponga que el cuerpo humano es agua en su mayoría. ¿Cuánto calor se requirió para elevar su temperatura? ¿Esa cantidad? Chicos, háganme un favor. Es que hay, no sé, hay un eco por allá. ¿Pueden apagar los micrófonos? Pablo. Es que eso interfiere muchísimo. Gracias. Ok, muy amables. Vea, listo. Entonces, muchachos, dicen, vea, suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, ¿cuánto calor se requiere para elevar la temperatura? Esa cantidad. ¿Cierto? O sea, para pasar de 37 a 39, ¿qué es lo que pasa en nuestro interior, muchachos? ¿Ya? A mí me parece interesante todos estos detallitos, ¿no? Uno no sabe estas cositas, sino hasta cuando se mete en este cuento, ¿cierto? Entonces, mire que cuando uno está con gripa, está con fiebre, mire lo que pasa, ¿listo? Entonces, datos, pues, dice que asuma que el cuerpo es, en su mayoría, agua. Entonces, tomamos ¿cómo es que se llama este, muchachos? ¿El C? Calor específico. El calor específico del agua. Entonces recuerden que les dije que este valor, guárdenselo ustedes en su mente, 4.190 julios sobre kilogramos por grados Kelvin o por grados centígrados, ya saben que es lo mismo. Entonces dice, esa es el calor específico. ¿Qué más tenemos? Hay una diferencia de temperaturas, ¿cierto? Aumenta de 39 a 37. ¿Qué más tenemos? La masa. Nos dice que el hombre tiene una masa de eso, ¿cierto? Entonces miren, esa diferencia de temperaturas me da 2 grados centígrados, que es lo mismo que decir 2 grados Kelvin. ¿Ok? Entonces me está pidiendo averiguar cuánto calor se requiere para elevar esa temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillo. Utilizamos esa ecuación, ¿no? La masa ya la tenemos, C ya lo tenemos y delta T ya lo tenemos. Tengan la amabilidad, muchachos, apliquen esa ecuación y miremos cuál es el calor que se presenta, muchachos, cuando nosotros tenemos fiebre, ¿cierto? Si estar enfermo, si estar con una gripe, así como lo plantea el problema, no fuera peligroso o no nos causaría tantas molestias a nosotros, bien, porque ahí estaríamos también adelgazando, ¿no, jóvenes? Porque mire que esto es una forma de calor, son las calorías. ¿Se acuerdan? Vuelvo otra vez a retomar lo que les comentaba ahora rato. Cuando vamos a hacer deporte, lo que estamos haciendo es quemando esos calores, esas calorías, mire. ¿Sí se dan cuenta? Entonces aquí, ¿cierto? Se está presentando ese calor. Entonces, eso es lo que estaría haciendo en este caso la fiebre que tendríamos. ¿Cuánto nos daría? 6.7. 0.40 julios. 6.7 Por 10 a las 5 julios. ¿Por 10 a la qué? A las 5. A las 5 unidades. Julios. Julios. Estamos diciendo, ¿cierto? Estamos en el tema internacional. Sería julios. Muy bien, bien, chicos. Muy bien. Sigamos con otro. Señora. 670.400, ¿no? ¿Cómo dice, perdón? Se podría 670.400. Julio. Sí, claro, usted lo... ¿Julio? A ver, espérame. 6 punto... ¿Qué fue que me dijeron? 6 punto... Sí, profesor. Ah, sí, claro, sí, no hay problema. Sí, lo puedo dar allá. Sería 600... Pero a ver, en julio... 70.000. 600... Ah, sí, claro, sí, no hay ningún problema. Ajá.
Sí, sería lo mismo, no hay problema. Miren, señores, ahí tenemos otro problema. Dice, se está diseñando un elemento de circuito electrónico. No sé si ustedes conocen qué es un chip, ¿qué se llama esa vaina? Un circuito integrado. Sí, sí, yo creo que lo han visto. ¿Sí? Entonces dice, se está diseñando un elemento de circuito electrónico, ¿cierto? Hecho con 23 miligramos de silicio. Recuerden que el silicio es uno de los semiconductores más utilizados para la fabricación de circuitos y elementos electrónicos, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser ese 23 miligramos, chicos? Masa. La masa, ¿cierto? Recuerden, la masa, kilogramos, en este caso, miligramos, ¿ok? Masa. Es una masa bien pequeña. Dice que la corriente que pasa por el circuito agrega energía a razón de 7.4 miliwatts. Recuerden que watts es lo mismo que decir julio sobre segundo. Guarden eso si quieren para ustedes. Watts es julio sobre segundo. Entonces dice que se agrega energía a razón de 7.4 miliwatts. O sea, 7.4 mili es por 10 a la menos 3 julio sobre segundo. Si el diseño no contempla la eliminación del calor del elemento, la pregunta es, ¿con qué rapidez aumenta la temperatura? ¿Con qué rapidez aumenta la temperatura? ¿Listo? Entonces, listo, muchachos. Ahí lo que nos está pidiendo es que encontremos esa variación, ese delta T. Chicos, hagan el favor, apaguen lo que tengan prendido por ahí, ¿vale? O silencien, por favor, este micrófono. ¿Listos? Gracias. Bien, entonces dice, me dan como datos el calor específico del silicio, que hubo un error. Calor específico del silicio, que dice que es de 705 julios sobre kilogramos por grado Kelvin. ¿Ok? Entonces, volvemos otra vez. Lo que me están pidiendo es encontrar este cambio de temperatura, ¿no? Ya, aquí tenemos la ecuación. Entonces tenemos que encontrar ese delta T. Listo, chicos, ¿qué hacemos? Pues despejamos el delta T de esa ecuación. ¿Listo? Despejamos el delta T y empezamos a solucionar eso. Venga, hagámoslo así, hagámoslo así. No hay problema. Listo, muchachos, los espero. ¿Cómo dice? El calor sería 7 por 10 a la menos 3. Espérenme, regáleme un minutico, por favor. Un minutico. Regálame un minutico, ¿vale, chicos? Por favor.
Bien, ¿cuánto fue lo que les dio? 4.33 por 10 a la menos 4 Kelvin sobre segundo. Kelvin sobre segundo. Pero venga, ¿por qué les da Kelvin sobre segundo? Porque el colegio toma Joule sobre segundo. Kelvin sobre Se fue la voz. Debe dar con Kelvin. El calor se toma como Joule sobre segundo. 0.45 Kelvin sobre segundo. Verá, ojo con las apreciaciones que están haciendo ahí. Pilas ahí. La No sé si se temperatura. tienen el libro. Pilas, muchachos, vengan. Pongan atención, muchachos. ¿Qué les he dicho, jóvenes? Por favor. El dar resultados no nos sirve para nada, ¿cierto? Lo importante, señores, es por favor que entendamos las cosas. Si ustedes están viendo el libro en este momento y lo están transcribiendo, no tiene sentido lo que están haciendo, muchachos. Está mal eso. La respuesta está mal. Así no es. Miren, ¿cuáles son las unidades del calor? Temperatura. Chicos, ¿cuáles son las unidades del calor? Joules. ¿Se dan cuenta? Exacto. Joules Exacto. sobre segundo. No watts, chicos. ¿Listo? Ahí hay un error. ¿Sí se dan cuenta? No son watts. Entonces, ahí están cometiendo ustedes este error, muchachos. Por favor, ¿vale? Voy a sacar ejercicios de otra parte para que no, la idea no es que los copien ni los escriban, sino que ustedes intenten hacerlos aquí, ¿vale? Entonces, ojo. Watts es una unidad de potencia, no de energía. El calor está dado en unidades de energía. ¿Listo? Entonces, ahí lo importante, señores, es mirar cómo pasamos esos julios, ¿cierto? Esos watts a utilizar más bien esos watts para trabajar el calor. Ahí la cuestión es sencilla, dado que nosotros podemos decir que listo, vamos a mirar como son 7.4 por 10 a la menos 3 julios por segundo, entonces sabemos que en un segundo se están transmitiendo 7.4 por 10 a la menos 3 julios. Ojo, en un segundo está transmitiendo eso. Entonces, el calor son 7.4 por 10 a la menos 3 julios, no julios sobre segundo, sino que lo que nos está diciendo es que esos 7.4 por 10 a la menos 3 julios los está transmitiendo en un tiempo de un segundo. ¿Listo? Entonces tomamos nosotros el calor, que son 7.4 por 10 a la menos 3. Ustedes dirán, sí, pero es que al fin y al cabo lo mismo. No, de pronto al resolver puede ser lo mismo, pero el concepto es el que debe quedar claro, porque aquí lo está diciendo por segundo. Pero ¿qué tal si nos dijera, por ejemplo, mire, hay una potencia de 10, por ejemplo, 10 julios en 20 horas, por ejemplo, por decir algo, ¿ya? Usted tiene que encontrar el calor primero. Usted no puede decir que son esos 10 julios que le estoy diciendo ahorita, que eso es el calor. No, muchachos, tienen que encontrar el calor, ¿cierto? Exactamente, por ejemplo, en un segundo, ¿no? O algo por el estilo, para saber cuál es el calor real, ¿ya? Bueno, entonces ahí en este caso pues coincide con lo que ustedes están dictando, ¿cierto? Pero la idea no es esa, muchachos, y recuerden que la cuestión es la interpretación. Una cosa es el watt y otra cosa es el julio sobre segundo, ¿listo? Bien, chicos, eso es lo que tiene que ver con las clases de hoy, ¿listo? Yo les voy a enviar unos talleres, señores, en el transcurso de esta semana, más bien yo diría que por ahí el viernes, ¿ya? Para que por favor ustedes empiecen a resolver eso y estén pendientes, ¿listo? Porque pues eso de pronto pues también coloque ejercicios, de pronto sea la próxima clase, puede ser, no sé, no la próxima, sino dentro de 8 días, de pronto de talleres, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo, pero entonces por favor necesito que se vayan preparando, ¿vale? Eso es, ¿alguna inquietud? Profe, sí, entonces digamos en la respuesta del ejercicio, uno podría dar que es Kelvin sobre segundo o simplemente Kelvin. Porque igual Kelvin. uno puede decir que varía la temperatura va variando por un segundo. Por unidad de tiempo, no, Kelvin, ¿no? Porque ojo, mire la pregunta aquí, ¿no? Mire al despejar la ecuación que me queda, delta T. ¿Delta T en qué se da? En unidades de temperatura, ¿sí? Temperatura, Kelvin. Exacto. Kelvin. Kelvin, Rankine, Fahrenheit, pero ¿qué? Unidades de temperatura, no temperatura sobre tiempo.
tiempo. ¿Sí se da cuenta? Entonces, esa es la situación. Entonces, toca tener mucho cuidado con eso, muchachos, para no cometer algún error. Porque, como le digo, la podemos embarrar. En este caso, coincide el valor, mire, de la potencia con el valor del calor que nosotros necesitamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo está dando por segundo. Entonces, listo, no hay problema. Pero repito que puede darse el caso que me estén dando esto, ¿cierto? Pero no por segundo, sino por hora, por día, ¿cierto? Entonces, ahí necesitamos nosotros saber exactamente cuál será esa cantidad de calor, ¿no? Eso es. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? No. ¿Listos? Entonces, el día de mañana, si Dios lo permite, mañana nos vemos ya con mecanismo de transferencia de calor, ¿vale? Coménteme. Profe, ¿cuándo es el parcial? No sé, muchachos. Tenemos hasta el 9 para subir las notas, ¿listo? Yo, como les digo, deme, chico, ustedes hasta el viernes. Si puedo mañana mismo les doy la nota, ¿listo? Y si no, hasta el viernes, chicos, y yo ya les pasaría las notas de ese segundo corte. Y respecto a el final, pues toca, esperemos, muchachos, porque como se ampliaron esto, no sé si vayan a ampliar el otro corte o no sé. ¿Por qué es la pregunta, Felipe? No, profe, pues para más o menos estar programado. Sí. Igual vayan haciendo los ejercicios, ¿vale? Yo apenas, si puedo, como le digo, hoy mismo o esta misma semana ya les paso para que los vayan haciendo, ¿vale? Vale, gracias, profe. Bueno, cuídense. Ya nos vemos, señores. Lo mismo. Gracias. Bueno, señor, listo. Que estén bien. Una pregunta. Profe.